La contratación pública y privada. En esta fase vamos a hacer una comparación entre estos dos tipos de contratación. Este trabajo es presentado por Jamie Paula Gómez, Gerson Daniel Latorre, Diego Fernando Pérez y quien les habla Jacqueline Castro, al tutor Oscar Enrique Gaitán de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En estos tipos de contratación podemos ver que la contratación pública está principalmente una de las partes que hace parte de las entidades públicas y es sometida a un régimen jurídico. La norma Ley 80 de 1993 es quien las protege. Y en la contratación privada es un acuerdo de dos partes jurídicas, ya sea personas naturales o una persona natural y una jurídica, donde se establecen acuerdos y condiciones de pago. En estos tipos de contratación existe la contratación pública, está el contrato de consultoría, contratos de prestación de servicios o contratos de concesión. Y en la privada está la unilateral y bilateral, el gratuito y oneroso, conmutativo aleatorio y principal y accesorio. Y por último, el contrato real, solemne o consensual. En cuanto a la interpretación de los contratos, es necesario definir que los contratos públicos siempre se van a hacer con una entidad, sea una entidad jurídica o una persona, donde se lleve a cabo una ejecución de una obra con un fin común que es que tiene como logro satisfacer una necesidad pública. Los principios de este tipo de contratos es un cumplimiento con fines del Estado, de un pacto cláusula excepcional, de interpretación unilateral, de modificación unilateral, determinación unilateral y de interpretación de reglas contractuales. Cuando hablamos de principios de derechos administrativos, ya estamos hablando de diferentes acciones que van enmarcados en estos principios, que es la legalidad, la coordinación, la eficacia, la justicia, la acción, la audiencia, la proporcionalidad, la publicidad, que es la divulgación, la interpretación que se le dé, los intereses a nivel general, la imparcialidad al momento de selección, la participación, que haya participación abierta. Aquí vamos a mirar en sí los principios de la función pública que ya me han mencionado anteriormente y en qué consisten cada uno de ellos, que lo más importante es tener presente que cada uno de estos principios están liderados, están paso a paso gestionados y son requisitos indispensables para un proceso de licitación pública. ¿Qué es un supraprincipio de Estado de Derecho y en qué consiste? Este principio surge de la necesidad de proclamar garantías que limitarán la actuación de poderes públicos y de esta manera existiera legalidad en los contratos públicos, una correcta división de poderes, respeto por los derechos fundamentales, entre otros. Y se divide, como lo podemos observar, en 6 principios que son legalidad, prevalencia, responsabilidad, prevalencia del respeto a los derechos, división de poderes y principio de control de actividad pública. Este principio surgió con la necesidad de hacer valer la voz del pueblo, es decir, aceptar la soberanía popular y el principio de participación, el principio de pluralismo, principio de integración y de vía electoral. ¿Cuáles son los principios generales de derecho? Está el abuso de derecho, el principio de la buena fe, de impresión cuando las circunstancias extraordinarias e imprevistas lo den, y el de enriquecimiento sin causa. A continuación vamos a leer algunas de las similitudes y diferencias de los contratos públicos y privados. Entre esos tenemos y hemos querido resaltar los más importantes, que es la diferencia entre uno público y privado, y es que uno público tiene directamente partes que hacen que son de las entidades públicas y que manejan un régimen jurídico con dineros y recursos que son del Estado. Lo otro es que todas las entidades que participen en tipos de licitaciones públicas deben estar con su registro único proponente, mientras que en la contratación privada no exige ningún tipo de requisitos. Puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica que cumpla con lo estandarizado en la propuesta que se requiere.
Otra diferencia es que cuando se hace un contrato público, la persona o entidad jurídica mantiene una serie de potestades sobre el segundo, es decir, la persona que contrata debe estar obligado a dar rendición de cuentas, a ser subordinado por el Estado o la entidad que se designe. La contratación privada es muy abierta, se limitan a hacer unos acuerdos contractuales sin exigir potestades el uno sobre el otro. Lo importante es que se cumplan los contratos. Los tipos de licitación pública son selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. En la contratación privada es el contrato de compraventa, contrato mutuo y contrato de arrendamiento. También encontramos los principios. En la pública es transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y planeación. En la privada es el principio de la buena fe. Todos los contratos públicos están realizados con un fin social u obras del Estado, y en la contratación privada es realizado solamente busca beneficio de los inversionistas o de los que están en el acuerdo contractual. Cuando se hace un proceso de contratación pública, siempre se tiene que hacer con un pliego de condiciones y un proceso estandarizado, mientras que en la contratación privada no existe ningún proceso, simplemente es que se establezcan los acuerdos y se firme el documento. Para concluir, podemos definir que los contratos, ya sean privados o públicos, tienen unas bases esenciales que los hacen. Para hacer contrato privado o público dependen del carácter, de los recursos, de los fines que se tengan. En el caso del contrato público es aquel en el cual una de las partes es el Estado y en el cual con un fin último que es el beneficio de una comunidad a la cual representa. Otra conclusión que podemos dar es que se logra definir mediante este trabajo la contratación pública, bajan las cuantías, marcan los contratos, es decir, según la cuantía será el proceso de contratación. En algunos casos, si la norma lo permite, se subdivide el valor para poder hacerlo de manera directa. De esta manera, al no ser realizados por medio de licitación pública, se debe como mínimo hacer una evaluación de 3 proponentes. Lo ideal es que para que haya transparencia y para que exista democracia, se debe utilizar la licitación en materia de contratación pública. Para concluir, todos los contratos, ya sean públicos o privados, buscan beneficio de las partes, ya sea a una comunidad, al Estado o a una empresa o persona en particular. Gracias. Feliz tarde.